Y yo sé, sí, yo sé que fue hecho para amarte. Yo sé, oh Dios, yo sé que moras en mí. Quiero ser, yo quiero ser El una título luz que brille de la lección de esta renovante mañana, del sermón, de ti. esta mañana no, de esta tarde, A tu de esta presencia tarde, vengo. es el siguiente, ahí para los que están apuntando. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el tema que vamos a pensar, vamos a ir a las Escrituras a meditar acerca de ello. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. De ese pasaje tomé yo el título de la lección de hoy. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, estas fueron las palabras de Juan el Bautista. Quien escribe este libro es Juan el Apóstol. Y Juan el Apóstol está diciendo, esto pasó con Juan y él dijo estas cosas. Estas fueron sus palabras, las de Juan el Bautizador o el que sumerge en agua. Él dijo eso cuando vio a Jesús venir a él, a Juan el Bautista. Juan era profeta y se le reveló identificar a Jesús como, como el Cordero de Dios. De sus palabras, en el día de hoy, vamos a aprender tres postulados acerca de Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primer postulado, el primero, o esta primera afirmación es la siguiente. Esto primero que vamos a aprender. El Cordero de Dios era Jesús. El Cordero de Dios era esta persona llamada Jesús. Con esta frase identificamos a quien se le atribuyó ser el Cordero de Dios. Es decir, a la persona de Jesús de Nazaret. Aunque Juan el Bautista veía a un hombre aproximarse a él, porque él estaba viendo a un hombre, a un ser humano, venir a él, Juan el Bautista no creía que Jesús era solo un ser humano. Él no creía eso. Juan el Bautista no creía que Jesucristo fuese solamente, lo era, pero no era solamente un ser humano. Noten el versículo 30 de Juan capítulo 1. Miren estas palabras de Juan el Bautista o el bautizador. Dice el versículo 30. Este es aquel, hablando de Jesús, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón. Ahí está, un hombre, un varón, un ser humano, el cual es antes de mí. ¿Por qué? Porque era primero que yo. ¿Qué quiso decir Juan con la expresión
cuando vio a Jesús y le atribuye esto. Juan el Bautista dice acerca de Jesús lo siguiente: el cual es antes de mí porque era primero que yo. ¿Qué quiso decir Juan con esto? En particular, si Juan había nacido, él era antes y primero que Jesús, como dije, en nacimiento. ¿Qué quiso decir Juan con esta expresión? Bueno, con esta declaración de Juan el Bautista acerca de Jesús, de que él es antes de Juan porque era primero que Juan, el Bautista simplemente está describiendo la naturaleza divina de Jesús, que Él es el Dios eterno y por lo tanto existente primero y antes que Juan. Existente primero y antes que Juan. En ese sentido, Jesús era antes que Juan, aun cuando había nacido después que Juan el Bautizador. Así que Juan el Bautista, cuando dice eso, no se está refiriendo a la existencia humana de Cristo, sino a su eternidad, a su deidad. Y en ese sentido, claro, como Dios, el Dios eterno, Él es antes que Juan, primero que Juan. En una ocasión sucedió lo mismo con respecto a Abraham. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 8. Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 8. Noten lo que dicen los versículos 58 y 59. Jesús les dijo a los judíos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo? ¿Cómo es que Jesús, Él ha existido antes que Abraham? Si Jesús nació después que Abraham. Bueno, porque Jesús no está hablando de su humanidad, sino que, está hablando de su deidad. Y los judíos entendieron eso, y por eso la reacción en el versículo 59 cuando dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Claro, ellos entendieron que Jesús se estaba haciendo eterno. Aun cuando era un hombre, ellos estaban viendo un hombre como Juan el Bautista estaba viendo un hombre. Sin embargo, a diferencia de estos judíos, Juan creía que Jesús era el Verbo divino hecho carne. Vayan a Juan capítulo 1. En el mismo Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura: y el Verbo era Dios, con D mayúscula. El Verbo era Dios, dice Juan 1:1. Y en el 14 dice: y aquel Verbo que era Dios fue hecho, vino a ser carne o humanidad, un hombre. Jesucristo, Jesús de Nazaret, aquel hombre que está ahí acercándose a Juan, y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de los judíos, Juan el Bautista creía que él era el Dios hecho carne, y por eso existente antes que el mismo Juan. No solo Juan creía eso, también el apóstol Pablo. Noten este interesante pasaje, esta declaración del apóstol, quien fue enemigo de Jesús,
quien fue incrédulo hijo a Jesús, quien no creía que Jesús era el ungido, el Mesías, el Cristo, perseguidor de él, blasfemo. Fue un blasfemo Pablo para con la persona del Señor Jesús. Sin embargo, miren lo que él llegó a creer acerca de Jesús, siendo él judío. En Romanos capítulo 9, versículo 5, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, Romanos capítulo 9, verso 5. Según la carne, es decir, humanamente, ¿sí? como descendiente de ciertos hombres, ¿sí? De los patriarcas habla allí. ¿Vino quién? Vino Cristo. Es decir, que Cristo llegó a ser un ser humano. El Mesías sería un ser humano, como el Señor le profetizó a la serpiente en el Génesis cuando le dijo que de la descendencia de una mujer vendría el que iba a ser victorioso sobre Satanás. Es el punto de Pablo diciendo, ciertamente el ungido de Dios, el consagrado, que es lo que significa Cristo Mesías, ahí el ungido, consagrado, el apartado, el que estaría dedicado a Dios para las obras que hizo, entre ellas venir al mundo y morir, bueno, sería un ser humano. Y dice ahí, el cual es que ese Cristo que vino según la carne, que se hizo un ser humano, dice ahí, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y Él también es bendito. Fíjense esta doxología, esta palabra de alabanza y adoración de Pablo, de este que fue un incrédulo, un blasfemo, un perseguidor, un burlador de Cristo. Ahora dice que Cristo es Dios y bendito. Él es merecedor de toda alabanza por la eternidad. Que así sea. Amén. Los judíos, hermanos, Sofi, no tenían ninguna duda de que veían a un hombre, solo que no aceptaban que Él era el Dios encarnado, que Él era el divino que había venido. Con todas las pruebas que Jesús presentó de su deidad, ellos no creían. Ahí en Juan capítulo 10, acompáñenme a Juan capítulo 10, versículo 30. Cristo dice lo siguiente y les hace una pregunta. Noten ustedes de que no había ninguna duda de que ellos estaban viendo, sus ojos veían a un hombre común, ordinario, hijo de José y María, que tenía hermanos y hermanas. Veían a un judío ahí. Sus ojos. Pero no aceptaron las evidencias que Jesús presentó acerca de su deidad. Noten. En el verso 30 de Juan 10 dijo Jesús, yo y el Padre uno somos, o como dicen otras versiones, yo y el Padre somos la misma cosa. Y noten, ¿qué entendieron los judíos con esa declaración? El 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle, porque era blasfemia. Era blasfemia que un hombre se hiciese igual a Dios. Eso
La reacción de ellos nos dice que lo que dijo en el 30 ciertamente es lo que entendemos nosotros. Ellos entendieron lo mismo, entendieron que Jesús se estaba haciendo de la misma naturaleza que el Padre, iguales en ese sentido, ambos eran Dios. Vemos la reacción entonces Jesús en el 32. El Señor les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y él respondiendo, o mejor dicho, los judíos le respondieron diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál? Porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Te haces Dios. Entonces no había ninguna duda para los judíos que ellos veían a un hombre. Aquí ellos mismos lo dicen. Tú siendo hombre. Lo que no aceptaban era la divinidad de él. Por tanto, aquí tenemos la primera conclusión necesaria para nuestro aprendizaje acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo primero aquí es lo siguiente: el Cordero de Dios no era solo un hombre, era un hombre, pero no solo un hombre, sino Dios humanado. Era Dios humanado, hecho hombre, en la persona de Jesucristo. Ahora, fíjense esta reflexión. Vamos a hacer una reflexión acerca de esta conclusión que estamos haciendo aquí. ¿Sí? De que Jesús, el Cordero de Dios, era un hombre, pero no era solamente un hombre. Era Dios hecho carne. ¿Qué podemos reflexionar? Lo siguiente: que el mismo Dios eterno, fíjense, el creador del cielo y de la tierra, del universo, porque de hecho Juan el apóstol dice eso de él, del verbo, de Jesucristo, el que se hizo carne. Dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Jesucristo es creador. O el creador, mejor dicho. El creador. Y la reflexión, esta enseñanza reflexiva que para valorar, apreciar, estimar, amar y adorar a Cristo es que el mismo Dios eterno se hizo hombre para morir como sacrificio por causa de nuestros pecados. Ese Dios humanado, hecho carne, Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Porque Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mismo vino a morir por ti y por mí. Dios no era cualquiera, era el mismo Dios hecho carne que estuvo entre los hombres. Postulado número 2, que podemos extraer de Juan 1:29. Recordemos que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo postulado es: el Cordero era de Dios. Este Cordero, Jesucristo, el Cordero era de Dios. Es decir, no era de origen humano,
aunque fue un humano, su origen era divino, de Dios mismo. Esto implica que fue Dios quien lo ofreció. En la antigüedad, según la ley, los hombres ofrecían los animales, los corderos, para el sacrificio. Pero aquí es Dios proveyendo el cordero para el sacrificio. Dios fue quien lo ofreció. No tenía cualquier fuente, sino a Dios mismo. Dios se propuso a sí mismo entregar el verdadero cordero. Él se plació y quiso hacer esto motivado por su gran amor y bondad, inagotable misericordia e inconmensurable gracia para con los hombres. Él siempre supo que no había otro cordero sino este para lograr sus eternos propósitos de redención. Este cordero no era como los animales comunes y ordinarios que se ofrecían según la ley de Moisés. Y no podían estos animales hacer, escuchen, expiación perfecta o quitar el pecado para nunca más ser imputados a nosotros. No, sino este cordero era uno, sublime y excelso, porque venía de Dios mismo. No era terrenal, sino celestial, y el adecuado para lograr la eterna redención. De hecho, el apóstol Pedro, fíjate Juaní Montes, el apóstol Pedro resalta cualidades únicas de este cordero por su procedencia divina. Vamos a ver estas cualidades únicas que el apóstol Pedro, el mismo Pedro, él aquí resalta en su primera carta, capítulo 1, verso 19, resalta estas cualidades únicas por la procedencia divina del Cordero. Dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Está hablando de su impecabilidad, de la impecabilidad de Cristo. Él era el cordero sin pecado y sin contaminación, sin mancha, sin corrupción. El cordero impoluto, impecable. Pedro está hablando de la impecabilidad de Cristo, lo cual es así. ¿Por qué? Porque Cristo es impecable, sin pecado, de manera perfecta. Él nunca pecó. ¿Por qué? Porque Él es Dios y esto es una cualidad de su divinidad. En la primera carta de Juan, acompáñenme a la primera carta de Juan, capítulo 3. Dice el apóstol en el versículo 5 lo siguiente, primera de Juan, capítulo 3, verso 5, dice: y sabéis que Él, hablando de Jesús el Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero era necesario, noten, que Él fuese sin pecado. Dice allí el texto: y no hay pecado en Él.
Juan el apóstol, Saulo, Juan el apóstol, ahí en el texto que viste de 1 de Juan capítulo 3, verso 5, Juan el apóstol está resaltando la misma cualidad que Pedro resaltó en el texto anterior, la impecabilidad de Cristo, su perfecta santidad, su perfecta pureza. Y esto es por causa de su procedencia. Él viene de Dios, Él es Dios. Además, hay otra cosa que hace el apóstol Pedro. Regresemos a 1 de Pedro capítulo 1. Hay otra cosa que Pedro también destaca de estas cualidades de Cristo. Pedro nos hace saber desde cuándo Dios tuvo esta proposición de entregar a este cordero ofrecido por él. ¿Desde cuándo? Esta característica particular en cuanto a la venida. ¿Desde cuándo es esta proposición de Dios? Dice el apóstol Pedro, ya destinado, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el sacrificio de Cristo fue parte del plan eterno de Dios, del plan eterno de Dios. Dios, la deidad, en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, antes de crear todas las cosas, antes de Abraham y Juan el Bautista, que fueron posteriores a Jesús, en el sentido de que Jesús es el Hijo eterno, y aunque Jesús como humano nació posterior a ellos, Cristo es antes que ellos como Dios. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por decirlo así, por decirlo de esta manera, acordaron en la eternidad un plan. Y en ese plan, de los tres, uno de ellos, el Hijo, el Verbo, Cristo, sería el que vendría en forma humana a morir y a derramar su sangre por nuestros pecados. Vayan a la carta a los Efesios, capítulo 1, noten ustedes lo que fue parte de ese plan eterno. Y estas características, estos atributos, estas cualidades, en todo esto, es porque el Cordero proviene de Dios. Es Dios quien estaba dando el Cordero. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, noten el versículo 4, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y qué más hizo en él y por medio de Cristo? Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces este plan de Dios, que es desde antes de la fundación del mundo, lo que reveló el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:29, que este Cordero de Dios, bueno, él había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad pasada, según su plan eterno. Aquí dice, desde antes de la fundación del mundo, antes de la existencia de la materia, de las cosas que existen, del tiempo y el espacio, todo lo que existe, lo que había era el Dios eterno, no había más nada. Era lo que existía, por decirlo así, la Trinidad eternamente.
Él que es eterno. Y ahí concibió Dios que el Padre entregara a su Hijo como el Cordero para que pudiésemos tener redención por su sangre, el perdón de pecados. Por tanto, aquí viene la reflexión a esto que estamos, que esto que consideramos en este punto, en este postulado de que el Cordero provenía, había sido dado por Dios. Él dio el Cordero verdadero. Por tanto, la reflexión, Dios, fíjense, desde la eternidad pasada se propuso dar al verdadero Cordero, único, excepcional y perfecto. Fue Él quien proveyó ese Cordero inmerecidamente, nadie más. Y lo hizo, hermanos, fíjense. Él hizo estas cosas. O, mejor dicho, hizo esto de dar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo hizo para nuestro bien. Porque Él es bueno y nos ama. Ahí está. Esa es la reflexión de este punto. En este segundo postulado, que el Cordero era de Dios. Tercer y último postulado de esta lección, esta tercera afirmación, esto que vamos a considerar. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tercer postulado es el siguiente. El Cordero que quita el pecado del mundo. Recuerden el primer postulado, el Cordero de Dios era Jesús. O sea, ahí se identificó a la persona. ¿Quién era el Cordero? Jesús, el cual era Dios. El segundo postulado, el Cordero era de Dios. Él era el que lo ha provisto, lo proveyó. Y ahora, en tercer lugar, el Cordero que quita el pecado del mundo. Tiene que ver con lo que Él hizo, con su obra en su muerte de cruz. Fíjense. Cuando Juan el Bautizador dice estas palabras, cuando él vio a Jesús venir a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí vemos una promesa. La promesa de que este Cordero quita el pecado del mundo. Promesa que fue cumplida y sigue siendo una bendición para nosotros, para aquellos que confían en esta palabra divina de que Él quita el pecado del mundo. Ahora, para entender esta frase, fíjense lo que vamos a hacer para entender esto que ha dicho Juan por inspiración, Juan el Bautizador, que Él es el que quita, el Cordero Cristo que quita el pecado del mundo. Vamos a enfocarnos en dos cosas, fíjense. Número uno, quita el pecado. Vamos a considerar primero eso de quita el pecado. Y número dos, del mundo. Vamos luego a considerar esa otra parte de esa declaración de Juan, del mundo.
Así que número 1, quita el pecado. Es decir, este cordero haría, escuchen hermanos, fíjense, haría la obra de expiación perfecta, suficiente y eficaz por medio del sacrificio de sí mismo. Fíjense cómo aquí estoy describiendo la obra de justificación, de perdón, lo cual Juan el Bautizador lo ha declarado, lo ha dado a conocer, lo ha expresado, esta obra de Cristo de expiación, como quita el pecado. Y estoy diciendo aquí que su obra de expiación, es decir, de perdón, fue perfecta. Su obra es suficiente y además eficaz. Esto es así, bueno, precisamente como ya hemos estudiado, por causa de quién se ofreció, nada más y nada menos que el divino Hijo, y porque Él hizo posible que se pagara el precio de nuestra redención. Su obra de expiación no fue como la que se hacía con los animales que eran ofrecidos según la ley, que no podían quitar el pecado. Observemos lo que dice el escritor a los hebreos, acompáñenme, sobre el sacrificio de animales. En Hebreos capítulo 10, fíjense, la ineficacia, la imperfección, la insuficiencia del sacrificio de animales según la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Por eso la obra de Cristo es superior a esta, su obra de expiación, para ser más exacto. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 4 y 11. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, ¿qué cosa? Subrayen eso. Para que entendamos la ineficacia, insuficiencia e imperfección del sacrificio de animales. ¿Qué no pueden quitar? Los pecados. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote, según la ley de Moisés, los levitas, bueno, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, en este caso de animales, que nunca, ¿qué cosa? Que nunca, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto sagrado? Que nunca, ¿qué cosa? Nunca pueden quitar los pecados. Sin embargo, Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado. En el capítulo 9 de la misma carta a los Hebreos, lean el verso 26, y en el capítulo 10, 17 también dice Hebreos 9, 26. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, ¿para qué cosa? Ahí vemos la superioridad del sacrificio de Cristo. El texto dice, para quitar de en medio el pecado. Y en el capítulo 10, verso 17 dice, y nunca más, ¿qué cosa? A causa de esa obra de Cristo,
Como resultado, esto derivó, este fue el efecto, ¿cuál? Y la consecuencia, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Estos dos pasajes, Hebreos 9:26 y Hebreos 10:17, nos muestran lo que implica quitar el pecado. Noten, quitar o removerlo de medio. Ya el pecado no sería un estorbo entre Dios y los hombres, el cual el pecado separaba a Dios de ellos. En Romanos 3:23, el apóstol dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese ha sido el efecto negativo, la consecuencia negativa, lo que resultó negativamente por los pecados. Pero Cristo quita tales pecados de en medio, y ya los pecados no nos separarán de Dios. Por otro lado, quitar el pecado también implica, según estos pasajes de Hebreos, específicamente el 9:26 y el 10:17, quitar el pecado para nunca más imputar o hacer responsable al hombre por sus pecados. ¡Qué buena noticia esta! ¡Qué bueno entender lo que ha implicado que Cristo quite el pecado como cordero! Más nunca, jamás, Dios nunca, jamás nuestros pecados pasados, antes de ser justificados por medio de la fe, el arrepentimiento y el bautismo en Cristo, antes de ello, aquellas vilezas, aquellas miserias, aquellas suciedades, contaminaciones, aquellos pecados nuestros pasados, han sido echados en el fondo del mar, como dice la Escritura. Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 8. Dice lo siguiente: porque seré propicio a sus injusticias, es decir, mostraré misericordia, perdón, y nunca más, como resultado, nunca más, Hebreos 8:12, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto ha implicado el que Cristo haya venido como cordero para quitar el pecado. Esta ha sido su obra de expiación perfecta, suficiente, definitiva, única, máxima y eficaz. Eso Cristo ha hecho posible. Así hemos entendido esta primera parte de la frase que quita el pecado del mundo. Vimos ahorita que quita el pecado. Ahora, número 2, del mundo. Del mundo. Con esta frase atribuida a la obra de expiación del Cordero, Juan el Bautista, quien fue el que dijo esto, nos hace saber que dicha obra es de alcance universal. Fíjense, vamos a entender esto
de que Él sea el Cristo sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a entender la universalidad de su obra de expiación. Es decir, de su sacrificio en la cruz para que haya perdón perfecto. Cuando Juan dice esto, está diciendo que la obra de expiación del Cordero es de alcance universal. El sacrificio de Jesús por el pecado tiene la potencialidad de alcanzar. Es decir, se extiende, puede llegar ¿a quiénes? A todos los seres humanos sin distinción. Miren lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Noten lo que dice el apóstol. Hablando de Cristo dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo, ¿qué? El mundo. El alcance de su propiciación, de su obra de expiación, es para todo el mundo. Escuchen esto que voy a decir con respecto a este pasaje de Primera de Juan 2:2. Preste atención, fíjese. Según el apóstol Juan, aquí en esta su primera carta, capítulo 2, verso 2, Juan le hace saber a los hermanos, a los cristianos de su época, allí y a nosotros también, Él nos hace saber que el sacrificio de Cristo, fíjense lo que envuelve, significa propiciación. Ya ves que Juan dice ahí, ¿no, tía? Que Él es la propiciación. Bueno, cuando se habla de que Cristo es la propiciación, Él, su sacrificio, aplaca, apacigua la ira de Dios contra los pecadores. Eso hace su sacrificio en estos términos, así se le llama, propiciación. Cristo ha sido nuestra propiciación, lo cual significa que en su muerte o por medio de su muerte, Él ha apaciguado la ira de Dios. Porque Dios está airado con los pecadores. Y Él la ha aplacado y por consiguiente hemos alcanzado reconciliación. Ahora tenemos paz para con Él. El apóstol Pablo en Romanos, él habla de esto más ampliamente. De la ira de Dios y luego la muerte de Cristo, que Él es nuestra propiciación y como consecuencia nuestra enemistad fue quitada, ahora tenemos paz para con Él, ya ninguna condenación y ya no vamos a perecer de la ira de Dios, sino salvos por la justicia de Cristo, o por la obra, mejor dicho, de justificación de Cristo. Él desarrolla este asunto más ampliamente, pero aquí en síntesis les digo que el sacrificio de Cristo que aplaca, apacigua la ira de Dios contra los pecadores y nos reconcilia haciendo la paz con Él, no solo ese sacrificio de Cristo, no solo fue para los que ya somos salvos, sino también para alcanzar a todo el mundo, de modo tal que nadie quede excluido de la oportunidad y de la posibilidad de ser salvo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque así quiso Dios, según Juan 3:17.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo en su primera venida, sino para que el mundo, ¿quién es el mundo? Todos, sea salvo por él. Juan 3:17. Aquí vemos la universalidad de la expiación perfecta, suficiente, única, definitiva y eficaz de Cristo. Su muerte expiatoria en la cruz, su propiciación, puede alcanzar a todos. A todos. Por supuesto, miren lo siguiente, vamos a aclarar lo siguiente. Por supuesto, esto no significa que por el solo hecho de morir Cristo en la cruz, ¿sí? Por el solo hecho de morir, eso no significa, eso no significa, por ese hecho solamente, no significa que la justificación, el perdón, fue atribuido a todo el mundo incondicionalmente. Es decir, que los hombres no tengan nada que hacer para ser salvos. No. La remisión de pecados solo llega a ser aplicada cuando el pecador penitente obedece el plan de salvación. Es decir, no somos universalistas. ¿Cuál es esa postura de algunos religiosos? Los universalistas. Una cosa es que el sacrificio de Cristo tenga un alcance universal, y otra cosa es que por el solo hecho de morir Cristo en la cruz, todos incondicionalmente, sin hacer nada, recibimos los beneficios de la muerte de Cristo. Se nos aplica la justificación. No es así. Los universalistas creen eso. Los universalistas creen eso. Que por el solo hecho de morir Cristo, ya los beneficios de su muerte fueron atribuidos, aplicados a todos, sin que el hombre tenga que hacer algo. Bastó con que él muriera en la cruz. Punto. Ya. Sin hacer nada. Incondicionalmente. No. No es eso lo que estamos, o lo que yo estoy aquí afirmando. Lo que yo estoy diciendo es que el sacrificio de Cristo tiene un alcance universal, como lo leímos en estos textos. Pero los beneficios de la muerte de Cristo se aplican para la persona que obedece el plan de salvación. En Hechos capítulo 16, un hombre preguntó lo siguiente. Hechos capítulo 16. Esto es importante que nos quede claro. Una cosa es el alcance universal del sacrificio del Señor, de su expiación en la cruz o propiciación, como dice Juan. Es decir, que su muerte alcanza para todos sin hacer Dios distinción ni acepción de personas. Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo no tengo que hacer nada. No tengo que arrepentirme ni bautizarme en agua por inmersión para recibir los beneficios de la muerte de Cristo. Porque basta con que Él haya muerto en la cruz y punto, y ya. Son dos cosas distintas. Noten aquí en este pasaje que ciertamente los hombres entendieron que debían hacer algo, porque la salvación es condicional, es decir, para que se nos atribuya, para ser beneficiarios del perdón de Dios, el hombre tiene que hacer algo.
Este hombre entendió eso. Dice Hechos capítulo 16, versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí estaba Pablo. Pablo no le dijo, bueno, no tienes que hacer nada, porque ha sido suficiente, basta con que Jesús ya haya muerto en la cruz, ya tú tienes la salvación, ya tú eres salvo, sin hacer nada. Eso es universalismo. Sin embargo, el apóstol no. El apóstol sabía que la expiación de Cristo era de tal dimensión que podía alcanzar a este hombre y él beneficiarse de su sacrificio, del sacrificio de Cristo. Y por eso le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Versículo 31, y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué implicó creer para él? ¿Qué implicó creer para él? Implicó oír la palabra del Señor. Verso 32, y le hablaron la palabra del Señor. Implicó que la conociese. Y como resultado dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué cosa? Se bautizó. Entonces, ¿no tenía nada que hacer este hombre para ser salvo? Bastó con que Cristo muriese en la cruz y con ese solo hecho, ya él era salvo nada más. Ya, Pablo le dijo, ¿acaso Pablo le dijo, ya tú eres salvo porque ya Cristo murió? No, no, no. Finalmente, cuando Juan el Bautista le atribuye a Jesús ser el Cordero de Dios, lo identifica con aquel Cordero que es mencionado por el profeta Isaías y que pone su vida en expiación por el pecado o como ofrenda por el pecado. En el libro de Isaías, hermanos, acompáñenme en el capítulo 53. Dice el versículo 7, como cordero fue llevado al matadero. Y el versículo 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Por tanto, el Cordero de Isaías, este Cordero era Jesús de Nazaret. Ese Cordero de quien también, como animal sacrificado, habla la ley también. Cuando Juan dice aquí el Cordero de Dios, le está aplicando a Cristo ser el Cordero del cual habló el profeta. Ese que ustedes acaban de leer allí. Como Cordero fue llevado al matadero. Y como Cordero puso su vida en expiación. Se ofreció, se dio para hacer el sacrificio, ser inmolado, ser muerto. Y así, al entregar su vida y derramar su sangre, hacer posible el perdón perfecto, definitivo y eficaz para el mundo. Así que, y sabiendo que Jesús es el Cordero de Dios que quita en tiempo presente, Juan 1:29, el verbo quita está en el tiempo presente continuo y en la voz activa, lo cual indica que es Jesús, ciertamente Él hace esto. Él aún sigue
haciendo esta obra. Vaya, su obra sigue en la cruz, sigue estando vigente los efectos de su obra, mejor dicho, los efectos de su obra. Sabemos eso, lo sabemos ahora que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, prediquemos a todos acerca de su muerte como suficiente y eficaz para otorgar el perdón perfecto de pecados. Y así, cuando hagamos esto, que le prediquemos a las personas que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así la gente termine preguntando, ¿qué impide que yo sea bautizado? Como preguntó aquel africano cuando venía leyendo Isaías 53 acerca del Cordero de Dios. Se le predicó el Evangelio, se le explicó que ese Cordero era Jesús. El Cordero de Isaías era Jesús de Nazaret. Y él entendió que debía ser bautizado y preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, cuando las personas nos pregunten esto, nosotros respondamos como respondió Felipe. Si crees, porque el hombre debe hacer algo. Es condicional la salvación, el perdón en Cristo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si alguno aquí está convencido que necesita ciertamente ser bautizado, no hay ningún impedimento más que creer de todo corazón.